La Cosiata. La Municipalidad de Valencia, reunida el 30 de abril de 1826, argumentando que el pueblo había caído en un disgusto supremo como consecuencia de la separación del general Páez de sus funciones, y que esta circunstancia estaba por crear una crisis nacional. Acuerda restituirle el mando a Páez. Este acepta el mando el 3 de mayo por medio de una proclama, y el 5 de mayo de la Municipalidad de Caracas reconoce la restitución del general Páez. Estos hechos, que el pueblo denominó como La Cosiata, aludiendo una obra de teatro que entonces se presentaba en Valencia en la que un actor declinaba el vocablo cosa, fueron de suma importancia, ya que en la práctica significaban el desconocimiento del poder ejecutivo radicado en Bogotá, y el comienzo de lo que con el tiempo terminó por consagrarse la separación de Venezuela del proyecto bolivariano de Colombia, la Grande. El 14 de mayo de 1826, el general Páez jura ante la Municipalidad de Valencia cumplir las leyes y hacerlas cumplir, así como no obedecer las nuevas órdenes del gobierno de Bogotá. El 29 de mayo, en sesión solemne de la Municipalidad de Caracas, juran ante Páez, ahora jefe civil y militar, las nuevas autoridades del Departamento de Venezuela, el general Santiago Mariño, segundo jefe militar, el doctor Cristóbal Mendoza, intendente, el doctor Suárez Aguado, provisor y vicario capitular, y el doctor Francisco Javier Llanes, presidente de la Corte Superior de Justicia. La autonomía del Departamento de Venezuela siguió manifestándose, y una asamblea popular reunida el 5 de noviembre de 1826 en la iglesia de San Francisco, en Caracas, solicita mediante voto popular que se instaure el sistema popular representativo federal, como se haya establecido en los Estados Unidos de Norteamérica, en cuanto sea compatible con las costumbres, climas y particulares circunstancias de los pueblos que conforman la República de Colombia. Se solicita la remisión del acta al Libertador, a quien invocan como mediador de la solicitud. Luego, a solicitud de Páez, se reúne otra asamblea popular el 7 de noviembre, donde se asume una posición más radical en contra del gobierno de Bogotá. El 10 de noviembre se reúne otra asamblea popular en Valencia, y el 13 del mismo mes Páez señala por decreto la constitución de los colegios electorales el 10 de diciembre, y para el 10 de enero de 1827 la fecha de integración del Congreso Constituyente. Estas posiciones extremas del general Páez tuvieron resistencia, y muchos temían que avanzara rápidamente hacia una guerra civil, hasta que Bolívar anuncia su llegada, con lo que los ánimos se calmaron. Bolívar hace su entrada triunfal en Caracas el 10 de enero en compañía de Páez. Estuvo en Caracas hasta el 4 de julio de 1827, dedicado a la organización de asuntos de importancia para el funcionamiento del Estado. Ignoraba entonces que ya no regresaría jamás a su ciudad natal. Al irse, dejaba al general Páez como jefe y comandante superior de los departamentos de Venezuela, Maturín y Orinoco, con lo que reconoce el liderazgo del llanero. En verdad, la otra alternativa que tenía que permitir Venezuela se enfrascara en una guerra civil, o, algo peor todavía, intentar él mismo imponerse sobre la autoridad del general Páez, el héroe de Carabobo, cosa que lo alejaría de Bogotá, donde también se requería su presencia, no solo para atender las conspiraciones en su contra, sino para hacer frente a la tendencia separatista del departamento de Quito, que tampoco estaba conforme con la Constitución de Cúcuta. En otras palabras, Bolívar no tuvo alternativa ante la situación venezolana y reconoció el liderazgo de Páez, por más que al hacerlo desautorizaba al Congreso de la República de Colombia reunido en Bogotá. La Convención de Ocaña. Todos los acontecimientos hacían urgente el llamado a reunir la Convención de Ocaña, pequeña población en el norte de Colombia, cosa que hace el Congreso de Bogotá en agosto de 1827, y la convención comienza sus sesiones previa a la elección de los diputados el 2 de abril de 1828. A esta asamblea asistían los centralistas y los federalistas, los bolivarianos y los santanderistas, y estos últimos, estimulados por su líder
no desaprovecharon oportunidad alguna para desprestigiar al Libertador. El enfrentamiento fue tal que los bolivarianos terminaron por abandonar la convención, lo que colocó el punto final a la misma, el 10 de junio de 1828. Se ahondaba aún más el desacuerdo entre las partes en conflicto. El principio del fin. En Bogotá, una asamblea general integrada por el pueblo y las autoridades acordó el 13 de junio ignorar todo lo decidido en la Convención de Ocaña y llamar al Libertador para que se encargase del mando supremo de la República. Lo mismo hace Páez en Venezuela, y si es así, como Bolívar llega a Bogotá el 24 de junio con poderes supraconstitucionales para, paradójicamente, impedir la disolución de la República. De inmediato, deroga y modifica las leyes y gobierna en dictadura. Los meses que vienen, los conspiradores antibolivarianos intentarán matarlo, mientras Bolívar arreciará en sus prácticas autoritarias. Entre otras, en noviembre de 1828, suspende las municipalidades dejándolas sin objeto ni autonomía hasta nuevo aviso. En diciembre, organiza su gobierno, apoyándose en la institución de las prefecturas y dejando de lado las intendencias. Se inicia en paralelo una discusión pública acerca de la conveniencia de la instauración de una monarquía, dados los ingentes problemas que ha traído la República. Pero Bolívar no comulga con la proposición, aunque respalda la idea de un presidente de la República vitalicio, lo que, en la práctica, es lo mismo que la coronación de un rey. Mientras tanto, las fuerzas separatistas de Ecuador, Venezuela y las conspiradoras de la propia Colombia no descansan. El 29 de agosto de 1829, Bolívar enciende de nuevo las pasiones al convocar a los pueblos a manifestarse acerca de la forma de gobierno que se desea, sobre la Constitución que se debe servir de base al Congreso y sobre la elección del presidente de la República. Centralistas y federalistas desvainan de nuevo sus espaldas conceptuales. El 2 de enero de 1830, los diputados en Bogotá eligen al mariscal Sucre presidente del Congreso Constituyente, mientras Páez en Caracas convoca otro Congreso Constituyente, exclusivamente venezolano, que deberá instalarse en Valencia. Entonces Bolívar comprende que su proyecto está herido de muerte y declina ante el Congreso de Bogotá el encargo de la presidencia de la República, dejando el poder ejecutivo en manos del general Domingo Caicedo el 1 de marzo de 1830. Decide viajar a Europa y decide ausentarse para siempre, pero la muerte le salió al paso el 17 de diciembre de 1830. Entre 1819 y 1830, Bolívar nadó contra la corriente, se empeñaba en una integración imposible. La relación de los hechos que acabó de entregar hace evidente que el proyecto integracionista de Bolívar estaba lejos de gozar unanimidad. En muchos sentidos, se trataba de una construcción ideal, perfectamente concebida sobre la base de la anticipación de los hechos. Es decir, Bolívar se veía con claridad que una sola república integrada por 3 departamentos tendría mayores posibilidades de creer que manteniéndose las 3 independientes. Pero la realidad social señalaba que la integración no era un asunto de arquitectura constitucional, sino que atañía a aspectos sociológicos inevitables, así como factores de poder que no se vendrían a sacrificios que afectarían a alguna de las partes. Este mar de fondo se expresaba subrepticiamente, ya que la autoridad de Bolívar era de tal magnitud que no se voceaba la inconformidad a los 4 vientos. Como todo proyecto no basado en la constatación de las posibilidades reales, más cercano a la utopía que a la factibilidad, el gran colombiano se vino abajo paulatinamente. No se precipitó desde un comienzo porque Bolívar operaba como apagafuegos. En verdad, muy pocos actores políticos estaban convencidos de su vialidad, aunque muchos sí lo estaban de su conveniencia. Proyectos históricos similares, como el de los primeros 3 estados que formaron a los Estados Unidos de Norteamérica, se dieron en contextos culturales distintos al nuestro. Todo este empeño tomó cuerpo de la tragedia en el alma de Bolívar.
ya que comprendía de que no lograrse la unidad, las posibilidades de grandeza eran lejanas, mientras el vecino del norte avanzaba en su proyecto unitario. Bolívar murió en el desengaño. Sabía que se había propuesto una empresa imposible. Los conservadores, 1830-1846. Este periodo de nuestra historia republicana está asignado por la preeminencia nacional del general José Antonio Páez y el grupo que lo acompañó en el mando. Corresponde, además, con la etapa en la que Venezuela comienza su travesía independiente del proyecto bolivariano de integración colombiana y experimenta los desafíos de la fundación de una república. A esta élite y el periodo de 1830-1846, varios autores los presentan como el de la oligarquía conservadora. Aquí preferimos denominarlo como el periodo de los conservadores, ya que no estamos seguros de qué se trató exactamente de una oligarquía en los términos clásicos de este vocablo. En estos años gobernaron Páez, Vargas, Sublet, Carreño y Navarrete. El Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente se reunió en la Casa La Estrella en la ciudad de Valencia a partir del 6 de mayo de 1830. Su integración estuvo de acuerdo con el decreto del 13 de enero del mismo año, en el que el general Páez instaba a las provincias a elegir a sus diputados. 2 días después de instalado el Congreso, se convino en que una comisión integrada por un diputado por cada una de las provincias redactara la nueva Constitución Nacional. Esta comisión cumplió con su trabajo y presentó el texto el 19 de junio, luego de varios meses de discusión, en los que se ventilaron de nuevo las tesis centralistas y federalistas. El texto se aprobó el 22 de septiembre. Los redactores de la Constitución fueron Antonio José Sublet de Guayana, José Grau de Cumaná, Eduardo Antonio Hurtado Barcelona, Andrés Navarrete de Caracas, Juan José Osío Carabobo, José Tellería de Coro, José Eusebio Gallegos de Maracaibo, Juan Dios Picón Mérida y Juan José Pulido de Barinas. Mientras se perfeccionaba el texto constitucional, el Congreso Constituyente, presidido por el doctor Miguel Peña, sancionó un reglamento el 10 de junio mediante el cual el poder ejecutivo provisional recaía sobre la figura del general Páez, con la denominación de presidente de Venezuela. A su vez, Diego Bautista Urbaneja era designado vicepresidente. Así, venía perfeccionándose un mando de facto que detentaba Páez desde 1829, cuando la separación de Venezuela de la República de Colombia ya era un hecho de fuerza jurídica, aunque ya hemos visto que a partir de 1826, con los acontecimientos de la Cosiata, la incorporación de Venezuela al proyecto Gran Colombiano estaba requebrajada severamente. El constituyente equilibró entre las tendencias federalistas y centralistas en pugna y logró redactar una Carta Magna centrofederal que tomaba en cuenta la autonomía de las municipalidades, así como reconocía el impulso central. Consagró el principio de la separación de los poderes y definió en su artículo 6 la naturaleza del Estado. El gobierno de Venezuela es y será siempre republicano, popular, representativo, responsable y alternativo. Fijó el periodo presidencial en 4 años y la estableció la no reelección inmediata, contemplando un periodo como mínimo para presentarse a otra elección presidencial. Estableció quienes gozaban de los derechos de ciudadano, los mismos que permitían ser elegidos y elegir a los destinos públicos. Artículo 13. Todos los venezolanos pueden elegir y ser elegidos para los destinos públicos y si está en el goce de sus derechos de ciudadano. Artículo 14. Para gozar de los derechos de ciudadano se necesita 1. Ser venezolano. 2. Ser casado o mayor de 21 años. 3. Saber leer y escribir. 4. Ser dueño de una propiedad raíz cuya renta anual sea de 50 pesos. O tener una profesión, oficio o industria útil que produzca 100 pesos anuales sin dependencia de otros en clase de sirviente.
Como vemos, el constituyente acogió a la costumbre de su tiempo al conferirle la facultad del voto a los propietarios, dejando de lado el voto universal y directo, ya que las elecciones establecidas eran segundo grado. Le colocó una camisa de fuerza al propio Congreso al señalarle una imposibilidad. Artículo 228. La autoridad que tiene el Congreso para reformar la Constitución no se extiende a la forma de gobierno que será siempre republicano, popular, representativo, responsable y alternativo. En cuanto al culto religioso, el texto constitucional no expresó ningún precepto, con lo que la religión católica no fue consagrada como la del Estado. Esto fue la base de algunos enfrentamientos entre el Estado y la Iglesia Católica. Algo similar ocurrirá con los privilegios militares que la Carta Magna no consagró. La verdad es que el constituyente, de mayoría liberal, en los términos clásicos de filosofía política, actuó como tal, acogiendo muchos de los preceptos del liberalismo. Conviene recordar que quienes mandaban entonces formaban parte del Partido Conservador que, a los efectos venezolanos, eran un grupo que abrazaba las ideas de la filosofía liberal. Lo mismo ocurre con el Partido Liberal Venezolano, cuyas ideas eran más cercanas al conservadurismo en términos clásicos. En enero de 1831, el general José Tadeo Monagas, en Oriente, reaccionó contra la Constitución Nacional proclamando la integridad de Colombia y la autoridad máxima del Libertador. Pero cuando se alzó, ignoraba que Bolívar había muerto. Consideraba que la Constitución promulgada no respetaba suficientemente los fueros militares. Luego se alzó en mayo, en Aragua de Barcelona, proponiendo la Constitución del Estado de Oriente, integrado por 4 provincias y que llevaría el nombre de República de Colombia. El general Páez envía al general Santiago Mariño a disuadir el general Monagas y, en vez de lograr su cometido, Mariño termina encabezando el proyecto inicial de Monagas, desplazándolo, dando así una de las piruetas más extrañas de las que se tenga noticia entre nosotros. El Congreso Nacional destituye a Mariño, lógicamente, y queda encargado de la presidencia de la República el vicepresidente Diego Bautista Urbaneja, ya que el general Páez se dirige al frente de su tropa, a Valle de la Pascua, a dialogar con Monagas. El 23 de junio, Páez logra que Monagas deponga las armas y lo favorece como indulto. Como vemos, al no comenzar el camino republicano, el caudillismo mostró su rostro, como si se tratara de una seña presagiante de lo que sería todo el siglo XIX. De hecho, esta será la primera desvanencia entre 2 caudillos que se enfrentarán luego, y que también intentarán entenderse en torno a la detentación del mando supremo, como veremos después. Entre el primer levantamiento de Monagas, en enero, y su acuerdo con Páez, en julio, el Congreso reúne de nuevo en Valencia el 18 de marzo de 1831 y convoca a elecciones para el 24 del mismo mes. Páez es electo con 136 votos de los 158 sufragios. Comenzó entonces el periodo presidencial de 4 años que culminaría en 1835 y el general empezó a desempeñar su primera presidencia dentro del marco de la Constitución Nacional de 1830.